Askei Pukipana, muy buenas tardes, estimados amigas, amigos. Estamos de vuelta para dar continuidad a la revisión del texto Aymar Aro 1. En esta oportunidad nos encontramos en la página 34 con la unidad temática de Uta, casa, ¿no? Para conocer diferentes léxicos y reparticiones en el proceso de aprendizaje del Aymara. Acá tenemos, por ejemplo, una especie de gráfico representativo de la construcción de la casa y algunos conceptos relacionados eh, a la construcción. Lo que vamos a revisar en esta oportunidad son las partes de la casa, de una construcción, como diríamos en Aymara. Kamsañani sukatakeja, sapamaniro uñesteni pama, ¿no? Acá tenemos, acá no ataque con otino, con Aymani arunogauti, mujina, ojo, Huayllaca, Humajala, Huentana, Perca, Utahuaca, Autoimaña. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, Hananta, en vez de Utahuaca, Utasayacha, Humajalanta, Patapata, Sarnaca, Sarnacpunku, Utapunku, Untasi, Patasarnaca, Utacachacha, Huintampatilla, Irhuaca, Humajalaca, Janjata, Canchira, Lupicatoca, Humajaltapi, ¿no? Y Jicani o Tijera. Cada una de estas, con qué nombre se conoce en la versión castellana, vamos a comparar sus equivalencias para poder revisar correspondientemente. Cabe aclarar que la mayoría de estos términos ya son establecidos y algunas son de neologismo propio, quiere decir que es de propuesta personal para poder seguir desarrollando el léxico en el Aymara referido a esta temática. Entonces, estamos en la página 34. Dentro del texto tenemos dos actividades, ¿no? Acá tenemos correlacionar las equivalencias en el castellano con estos léxicos, ¿no? Con estas palabras, basándonos en la imagen, ¿no? Acá señala cada parte de la casa, pues tenemos que anotar. La segunda es, por ejemplo, representar nuestro hogar, ¿no? Representar nuestro hogar, acá cada uno, y poder señalar en nuestra casa cuáles son las partes más sobresalientes para poder retroalimentar el léxico que hemos aprendido, ¿no? Acá tenemos entonces. Y principalmente tenemos una actividad de investigación para completar este aprendizaje. La primera dice, ¿no? Kunas conturmamaneja, ¿no? ¿Qué es conturmamani? ¿No? Hay que averiguar respecto a las tradiciones del techado de casa en la cosmovisión andina y poder relacionar qué es conturmamani, ¿no? ¿Qué es el mamani? ¿Qué es el uyuiri de la casa, ¿no? Después, algunas achocalla, ¿no? ¿Qué es la achocalla? La canción del ritual de la achocalla, ¿a qué se refiere? Son dos términos relacionados a la construcción para poder retroalimentar el aprendizaje. Bien, asimismo entonces tenemos la siguiente unidad de aprendizaje. Para eso vamos a especificar lo siguiente. Bien, empecemos entonces. Galteñar, ¿no? Tenemos UTA, ¿no? Término general para señalar a toda construcción en Aymara, ¿no? Este término es polisémico, quiere decir que tiene varias acepciones para generar el nombre de diferentes construcciones o infraestructura. Vamos a iniciar entonces. La palabra central es UTA. Acá vamos a ir añadiendo otras palabras para generar otros términos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar yatecaña uta, ¿no? Yatecaña uta, colegio. Collaña uta, hospital, ¿no? Puede ser mancaña uta, comedor. Irnacaña uta, lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este término acompaña a una acción para generar una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, como decíamos hace ratos, ¿cómo diríamos entonces la escuela, el colegio? En el colegio aprendemos, entonces colocamos el verbo, ¿no? Acá. Yatiña o yatecaña. Aquí vamos a poner yatiña o yatecaña. Yatiña uta, aquí puede ser colegio, unidad educativa, todo lo demás, ¿no? Luego,
hospital. En el hospital, ¿qué se hace? Se cura, ¿no? Entonces colocamos el verbo acá, por ejemplo, collaña, curar, ¿no? Entonces, collaña uta se convierte en centro de salud u hospital, por ejemplo. Acá vamos a poner otro, comedor. Por ejemplo, en el comedor se come, ¿no? Entonces, acá colocamos el verbo mancaña, ¿no? Mancaña, y mancaña uta se va a convertir en comedor, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y por ejemplo, acá podemos colocar un lugar de juguetería, lugar donde se juega, por ejemplo. Acá vamos a poner el verbo anataña, ¿no? Anataña, anataña, anataña uta, casa de juego, ¿no? Acá, por ejemplo. Y hay acciones, podemos ir añadiendo con el término uta y va generando otro tipo de léxico específicamente. Entonces, la palabra uta refiere a toda construcción o infraestructura, añadiendo siempre la acción que se realiza en ese lugar y generamos un léxico, ¿no? Yatecañuta, collañuta, mancañuta, auto imañuta, puede ser copejacuñuta, por ejemplo, centros. Aljañuta, por ejemplo, una tienda, el verbo sería aljaña en este momento. Vamos a generar, ¿no? Una tienda, como decimos. En la tienda se vende. Entonces colocamos el verbo aljaña, ¿no? Vender. Aljaña. Aljañuta va a convertirse en tienda, por ejemplo, ¿no? Tienda. Así específicamente podemos ir generando otro tipo de léxico utilizando el término uta. Bien, ahora vamos a dar continuidad entonces a las siguientes actividades referido a la revisión de la casa. Acá tenemos las partes de la casa enumerado principalmente con cada uno, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, vamos a revisar, ¿no? 1, mujina, espiga. 2, ojo de buey, ¿no? Es el lugar principalmente en las construcciones arquitectónicas donde señala este tipo de elemento de la casa. Tenemos huaylaca con su sombrerete o la parte del techo que sobresale, ¿no? Humajala, canaleta, ventana, perca, pared, por ejemplo, debemos identificar 6. Utahuaca, el cimiento. Autoimaña, el garaje. Tenemos Cananta, el tragaluz. Tenemos Utasayacha, el pilar, ¿no? Umajalanta, sumidero, ¿no? 11. Patapata o patilla, las gradas. Jaquisarnaca, porche o acera, por ejemplo, en este lugar, ¿no? El número 13, ¿no? Después, que también este Jaquisarnaca puede ser polisémico, ¿no? Uno a la acera o el lugar donde se maneja, camina, ¿no? Principalmente el portón principal. Sarnaj Punku, tenemos la puerta principal, número 14, ¿no? Puerta principal. Utapunku, la puerta. Porque acá se está especificando con uta, porque el punku también es polisémico, ¿no? Autopunku, utapunku, uyupunku, puede ser el punku, la puerta de diferentes, por eso especificamos. Untasi, que sería el balcón, número 16. Patasarnaka, que sería la terraza, ¿no? Utacachecha, que sería la fachada de la casa. Wintan patilla, el antepecho de la ventana. Iroaka, un esquinal, cualquier esquinal de la casa. ¿No? Humajalaca, el desagüe, por una tubería elaborada, etc. ¿No? Janjata, que sería todo el techo utilizado de diferentes elementos. Anjira, la chimenea, específicamente el lugar de la cocina. Lupicatoca sería la lumbrera, ¿no? Lupicatoca, o no, normalmente algunos lugares le dicen tragaluz. Normalmente el tragaluz sería para las construcciones subterráneas donde recibe la luz, ¿no? Acá sería lumbrera. Lupicatoca, ¿no? Umajaltapi, la canalera. Por diferentes canaleras manda para el desagüe, ¿no? Tenemos jicani o tijera, la cumbrera. Acá, ¿no? Todo sería cumbrera, ¿no? Y así tenemos otros términos que pueden ir añadiéndose y podemos seguir guiándonos en esta oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos
mujina, espiga, ojo de buey, huayllaca, sombrerete, umajala, canaleta, ventana, perca, pared, utahuaca, cimiento, auto imaña, garaje, cananta, tragaluz, utasayacha, columna o pilar, umajalanta, sumidero, pata o patilla, gradas, aquisarnaca, porche o acera, sarnacpunku, puerta principal, utapunku, puerta, untasi, balcón, patasarnaca, tezaza, utacachacha, fachada, wintampatilla, antepecho, iruaca esquinal, umajalaca desagüe, janjata, techo, canchira, chimenea, lupicatoca, lumbrera, umajaltapi, canalera, jicane o tijera, cumbrera, ¿no? Es un término aymarizado del castellano, ¿no? Ahora cabe recalcar que en algunas unidades quizá alguien escuche denominar a la ventana como tojo, ¿no? Acá estoy diferenciando que el tojo es una especie de ventana pero más pequeña, ¿no? Que no es lo mismo que la ventana. Las ventanas son grandes, por eso que acá se está castellanizando, aymarizando del término castellano, ¿no? Que normalmente en muchas regiones, sea ya la dimensión pequeña o larga, lo denominan tojo a la ventana, ¿no? Normalmente el tojo es una especie entre los aymaras específicamente, ¿no? Para colocar alumbra, ¿no? Luces, algún mechero, etcétera, o por donde recibe la luz, ¿no? Normalmente las construcciones andinas no eran tan largas las ventanas, por eso el término tojo hacía referencia a eso, ¿no? Y acá estamos haciendo referencia a la lumbrera, ¿ok? Hasta ahí serían entonces las partes de la casa para poder retroalimentar con cada uno y bajo esta presentación podemos ir llenando el texto. Bien, y podemos ir señalando con los números. Seguidamente tenemos las reparticiones de la casa, Kamseñaniza, ¿no? Como vamos a decir a cada uno. Acá tenemos una casa común donde tiene varias reparticiones. Cabe recalcar que la construcción andina no es tan como este ejemplo, ¿no? Es más general, donde comparten las reparticiones en una sola construcción. Bien, empezamos entonces. ¿Cómo decimos? Mancañuta, comedor, ¿no? Mancañuta, comedor, y quiñuta, dormitorio, yacañuta, baño, payañuta, cocina, catocañuta, sala, ¿no? Como podemos especificar entonces, mancañuta hace referencia al comedor, porque el término mancaña refiere a comer, ¿no? Y como decimos al inicio, uta es una repartición, una infraestructura. Mancañuta, comedor. Catocañuta, podemos decir el lugar donde se recibe a las visitas, ¿no? Catocaña, recibir, recepción, de ahí viene, sala. Payañuta viene del término payaña y donde se cocina, ¿no? De ahí viene cocina. Yacañuta o algunos dicen jarisiñuta, porque en muchas reparticiones yacaña será referencia solamente a las necesidades, ¿no? Las heces fecales, que un poco estaría muy reducido su significado, pero ya está más estandarizado este término, ¿no? Que también sería harisiñuta si alguien se quiere denominar a la ducha, por ejemplo, ¿no? Entonces, las reparticiones más comunes tenemos entonces primero, ¿no? Todo esto se llama uta, ¿no? Uta, casa, una construcción. Mancañuta, comedor, catocañuta, sala, iquiñuta, dormitorio, yacañuta, sería baño, payañuta, cocina. Como si ustedes darán cuenta que el término uta está en cada una de las reparticiones, ¿no? Uta, aquí tenemos uta, acá tenemos otro, por ejemplo. Acompaña a cada acción para denominar una repartición o infraestructura, ¿no? Así podemos ir generando. Otros, y acá tenemos sala de juegos, por ejemplo, juguetería, anatain uta, que sería, ¿no? Para los infantes, por ejemplo. Y por ahí tenemos una biblioteca, ¿no? Podemos ir generando entonces, también con UTA, ¿no? Biblioteca. En la biblioteca, que es lo normal se hace, es leer textos, ¿no? Entonces, como decimos leer, ullaña, ¿no? Ullaña, que sería el verbo, ¿no? Ullaña uta, y al final se convertiría en biblioteca,
¿no? Así podemos ir generando otros términos similares. Bien, hasta ahí sería una de las introducciones. En las siguientes unidades vamos a seguir generando léxico para denominar los bienes inmuebles o todo lo que corresponde lo que tiene en una cocina, como decimos a los muebles, a los elementos de la cocina, a los elementos del dormitorio, etcétera. Sigan al tanto de esta página, vamos a ir generando otro tipo de léxico para poder ya conocer la lengua aymara. La base principal, el objetivo principal acá es conocer el léxico y poder generar actividades referidas al texto de aprendizaje Aymar Aro 1, ¿no? Entonces, por eso a cada uno les envío saludo, cualquier comentario añadan a esta unidad. Taqniro arum tanip son kamaja hallallakipan kawkatpacha humanakaja tanip ta nayaja lapas marcat pachua humanakaro arjaitanir, ¿no? Les presento estas unidades desde las variantes de la Aymara, desde el sector de La Paz, Bolivia. Kisinkamaki pana taqniro hallatanir. Muy buenas tardes.